El tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo sabemos que es un tipo de tejido conjuntivo, un tejido conjuntivo líquido, ¿verdad? Que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y dentro del corazón. Aquí observaremos las orientaciones morfológicas de estas estructuras celulares y los criterios de cómo identificar cada una de ellas. Sabemos que la sangre tiene dos componentes principales, tiene un componente celular y tiene también un componente líquido. Como todo tejido tiene matriz extracelular al que corresponde justamente al plasma en la que se encuentran las proteínas básicas, ¿verdad? Como la albúmina, que ya acaban ustedes de escuchar seguramente en la clase teórica. Pero lo importante justamente aquí en esta clase es tratar de reconocer las características histológicas que nos van a ayudar a diferenciar entre cada componente celular. Como podemos ver en este esquema, vemos justamente las células agranulares y las células granulares dentro del grupo leucocítico y el grupo de las células rojas que corresponde a los hematíes o eritrocitos, que son células anucleadas. Y por último también dentro de esta imagen vemos justamente a los fragmentos celulares que corresponderían a las plaquetas. Primeramente hablaremos de glóbulo rojo, hematíes o llamado también eritrocito, que son células de un diámetro aproximado. El glóbulo rojo, bueno, ya sabemos justamente se encarga de llevar sangre oxigenada, ¿verdad? Contienen su el grupo N, hay variedades de hemoglobina que ya también habrán estudiado, habrán leído justamente dentro de lo que es este capítulo, que tiene la función, como dijimos, de llevar la sangre oxigenada. Fíjense en las siguientes imágenes que vamos a ver en relación a los glóbulos blancos o leucocitos. Corresponde a un valor de 7000 por milímetros cúbicos, se originan todas en la médula ósea y de allí pasan a la sangre. Salen de los vasos sanguíneos para irse a los diversos tejidos donde se los va a necesitar. Se diferencian en granulocitos y agranulocitos en relación a los gránulos que tienen dentro de su citoplasma. Dentro del grupo de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Si hacemos un extendido justamente en proporción, podemos observar que los primeros que van a encontrarse en mayor proporción son los neutrófilos, que corresponden a un 56%. Estas células se caracterizan por aumentar en los procesos inflamatorios agudos, como ser justamente en las infecciones bacterianas. Seguido tenemos a los linfocitos, que corresponden al 33% de la concentración que vemos en un hematócrito. Estos linfocitos la vemos elevado generalmente su concentración en procesos virales, en una viremia o en procesos inflamatorios crónicos. Acompañado de ellos, juntos, tenemos a los monocitos, que ustedes pueden ver, en proporción tenemos un 7%. Si hacemos un PROTI de sangre periférica, entonces en primer lugar vamos a encontrar que abundan los neutrófilos, seguido tenemos los linfocitos, posteriormente a los monocitos, que corresponden al 7%. Y luego tenemos a los eosinófilos, que lo observamos en un 3%. Son células que tienen la particularidad de tener gránulos birrefringentes y las observamos elevadas en los procesos generalmente alérgicos o en personas con una infestación parasitaria. Y por último tenemos a los basófilos, que podemos observar en un valor de 0 a 1%. Estas células son las que en menor proporción encontramos en un extendido de sangre periférica. Debemos recorrer extensamente nuestra lámina para poder reconocer a estas células. Hablaremos de cada una de sus características diferenciales. Primeramente comencemos con el neutrófilo, o también llamado polimorfo nuclear. Corresponde al 55 a 65% de ese total de leucocitos que acabamos de mencionar, en un valor de 3000 a 6000 por milímetros cúbicos. Tiene 12 micras de diámetro en los extendidos citológicos y podemos verlo de diferentes formas, ¿no? Debido a ello su denominación de polimorfo nuclear. Son células multilobuladas, tienen un solo núcleo, pero sus núcleos se segmentan por hebras de cromatina. Podemos notar justamente en la imagen, la primera imagen, donde vemos una célula con un núcleo grande, una buena escotadura,
Es lo que vemos generalmente en un neutrófilo joven o segmentado. Luego la otra imagen vemos con 4 lobulaciones ya bien formadas. En la imagen del medio, fíjense nuevamente, un neutrófilo segmentado, llamativo, que podemos notar en la imagen. En la siguiente imagen estamos viendo otro neutrófilo donde se puede visualizar el palillo de tambor justamente en el núcleo, que correspondería al cromosoma X, ¿no? El corpúsculo de Barr, que eso nos indica entonces que estamos viendo un frotis de una mujer. Las otras imágenes con las características que estamos justamente mencionando. Fíjense estas otras más para poder ver a ese neutrófilo joven en banda y las segmentaciones sucesivas. Cuando más viejo se vuelve el neutrófilo, más segmentaciones va presentando. Estas células tienen una vida media de aproximadamente 10 a 12 horas, donde su función principal es dentro del tejido conjuntivo. Ellos migran, llegan al tejido conjuntivo, donde liberan sus orgánulos. Justamente dijimos que estas células tienen gránulos, ¿verdad? Se encuentran en esos gránulos, 3 tipos específicamente de gránulos, unos gránulos primarios, secundarios y terciarios, gránulos específicos que son liberados en los procesos inflamatorios principalmente. Dijimos 3 tipos de gránulos, de los cuales están los gránulos específicos, llamados gránulos secundarios, son los gránulos más pequeños y por lo menos 2 veces más abundantes que los gránulos azurófilos. Los gránulos azurófilos son los gránulos primarios, que contienen en su interior la mieloperoxidasa, una enzima con actividad peroxidasa, que en la microscopía electrónica se ve como un material granulado fino. Sabemos que la mieloperoxidasa contribuye a la formación del hipoclorito y la cloramina, que son bactericidas muy reactivos. Y luego están los gránulos terciarios, que son de 2 tipos. Uno contiene la fosfatasa y el otro contiene a la metaloproteinasa, que son enzimas que digieren a al colágeno, ¿no? Como son las colagenasas, que facilitan justamente la migración del neutrófilo al tejido conjuntivo. Como podemos observar en esta micrografía electrónica, fíjense los gránulos, la bilobulación que presenta el núcleo, la heterocromatina en la periferia y la eurocromatina en la región central, con un aparato de Golgi, los gránulos en su interior específicos que son menos densos y más redondeados que los azurófilos que son menos abundantes y muy electrodensos. Pasamos a los eosinófilos. Los eosinófilos son justamente un tipo de célula que tiene esa denominación debido a su núcleo con gránulos compactos, birrefringentes, que ayuda justamente a su denominación. Son células con un tamaño similar a los neutrófilos, con un núcleo bilobulado. Fíjense la birrefringencia que vemos, de un tamaño de 10 a 14 micras. Sus gránulos birrefringentes, que se debe justamente a los cuerpos cristaloides que se observan en los gránulos específicos, las cuales contienen a las 4 proteínas básicas, que son las 4 proteínas principales, ¿verdad? Que son la proteína básica mayor o proteína principal, a la proteína catiónica de eosinófilo, a la peroxidasa de eosinófila y la neurotoxina derivada de eosinófilo. También tenemos a los gránulos azurófilos, que son los gránulos primarios, ¿verdad? Que contienen las hidrolasas lisosómicas. Estas células se asocian a reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica. Sabemos que estas células se desarrollan y maduran en la médula ósea. Una vez que se liberan de ellas, circulan en la sangre periférica y también migran al tejido conjuntivo. Son activados por interacciones con anticuerpos secretores. Son ellas las que los activan y actúan en participación en las respuestas inmunológicas, fagocitando también complejos antígenos-anticuerpos. Por lo que la cantidad de eosinófilos que podemos encontrar en sangre de personas con alergia o infestaciones parasitarias puede estar muy elevada. Entonces sabemos que desempeña un papel importante en la defensa del huésped ante los elementos parasitarios. También se encuentran en gran cantidad en la lámina propia, podemos observar en la mucosa del intestino u otros sitios de inflamación crónica, por ejemplo, en pacientes con cuadros asmáticos se puede observar este tipo de células.
Fíjense en las imágenes, se les compara justamente en relación con el neutrófilo, ¿no? El neutrófilo que dijimos que tiene las variedades de forma. Aquí para mostrarlo, la micrografía electrónica, la bilobulación del núcleo, la segmentación, los gránulos que son de mediano tamaño, si se compara con los de los basófilos, las cuales poseen justamente el cuerpo cristaloide. Estamos observando que sería el gránulo específico, ¿verdad? Y la otra que es menos electrodensa, que es la que vemos justamente más pequeña, ¿no? Que estamos observando en esta imagen. Esta sería. Siguiendo tenemos a los basófilos. Los basófilos tienen más o menos el mismo tamaño o quizás son más pequeños que los neutrófilos y son denominados así debido a los abundantes gránulos grandes que se encuentran en su citoplasma y son teñidos con tinciones o colorantes básicos. Podemos observarlo en 0,5% del total de los leucocitos. Sus gránulos grandes son los que nos ayudan justamente a distinguirlo. Con frecuencia, para encontrar un solo basófilo en un extendido de sangre, hace falta examinar varios centenares de leucocitos, como lo menciona. Difícilmente lo podemos ver debido a la concentración que se encuentran, ¿verdad? En menor proporción. Fíjense en las imágenes sucesivas, estamos viendo que es bien teñido, bien tangible, fácil de visualizar. Su citoplasma basófilo contiene dos tipos de gránulos, que son los gránulos específicos, que son los de mayor tamaño, y los gránulos azurófilos, que son los inespecíficos. Pero eso lo visualizamos mejor, ¿verdad? Con una micrografía electrónica. Fíjense en esta imagen, nuevamente, de microscopía óptica, estamos observando la imagen superior de la izquierda, donde en el medio está el basófilo y en los extremos tenemos una célula grande, probablemente un monocito, y otra célula multilobulada, que es un neutrófilo. Aquí en la micrografía electrónica, donde se puede ver tres corpúsculos nucleares, trilobulados, y los gránulos de gran tamaño. Las granulaciones bien basófilas son las más grandes y su morfología es irregular. En algunos gránulos se puede ver incluso figuras de mielina, que se pueden observar en su interior. Pasando a la siguiente, vemos justamente a las células granulares, los linfocitos. Los linfocitos son las células principales funcionales del sistema linfático o inmunitario. Son los granulocitos más comunes y corresponden al 30% total de los leucocitos sanguíneos. Para comprender la función de estas células hay que tener en cuenta que la mayor parte de los linfocitos de la sangre o de la linfa representan células inmunocompetentes recirculantes, es decir, células que han adquirido la capacidad de reconocer y responder a los antígenos y se hallan en el tránsito desde un tejido linfático hacia otro. ¿Qué son los antígenos? De todo material, molécula que sea externo al organismo que ingrese, justamente es reconocido como un antígeno. Estas células se pueden identificar que son de tres grupos, de acuerdo al tamaño. Están los linfocitos pequeños, medianos y grandes, con un diámetro que oscila de 6 a 30 micras. Los linfocitos grandes son los linfocitos activados, también llamados linfocitos NK, destructores naturales. En la circulación casi todos los linfocitos son pequeños, en su mayoría podemos decir que son los linfocitos T, que tienen un diámetro de 6 a 15 micras. En un extendido de sangre periférica, lo importante es que identifiquen justamente el linfocito como tal, no de los diversos, que generalmente eso es en relación al punto de vista funcional. Que vamos a ver que están los linfocitos T, son linfocitos que se originan en la médula ósea, pero para poder diferenciarse van a un órgano linfoide que es el timo, donde, como se dice, se educan estas células para adquirir sus diversos moléculas estructurales dentro de su citoplasma y pasan a definirse o denominarse linfocitos T, que se vuelve a subdividir en diferentes tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T citotóxicos, los cooperadores o helper, los supresores y los gamma delta. Y luego tenemos a los linfocitos B, que también se producen en la médula ósea, y ellas posteriormente, ya después de la médula ósea, salen y van a los órganos linfoides formando nódulos linfoides específicamente. No andan circulando como suelen ser los linfocitos T. ¿Por qué se le denominan linfocitos B? Por su derivado justamente de la bursa de Fabricio, que se encuentran donde fueron identificados en las aves. Estas células
dan origen posteriormente a las células plasmáticas, que son las encargadas de producir las inmunoglobulinas, que son células ya del tejido conjuntivo propiamente dicho. Y las células NK, células asesinas, natural killer, que son justamente son células programadas que durante su desarrollo actúan para destruir a ciertas células infectadas por virus o algún tipo de células tumorales. Secretan agentes antivíricos como el interferón gamma. Son más grandes que los linfocitos B y T y poseen un núcleo realmente arriñonado. Difícilmente podemos ver en la microscopía óptica y diferenciar estos tipos de células. Como les dije, esto lo diferenciamos en forma funcional. Aquí pueden ver en extendido variedades de linfocitos de diversos tamaños, pequeños y medianos, como pueden visualizar. Otras imágenes más, aquí comparando la imagen de la izquierda, podemos ver un linfocito y un monocito justamente. Ligera escotadura que presenta la célula. Aquí podemos notar la micrografía electrónica, justamente la escotadura de esta célula, donde poco o nada de organela y tampoco tiene gránulos en su citoplasma, como se puede visualizar. Es lo llamativo de este tipo de células, justamente, que podemos notar en esta imagen. En comparación a los monocitos son las células de mayor tamaño que vamos a encontrar justamente dentro de este sistema celular. Son los llamados precursores del sistema mononuclear fagocítico. Tienen un diámetro aproximadamente 18 micras, se movilizan desde la médula ósea hacia los demás tejidos, en donde se diferencian en diversos fagocitos mononucleares, como por ejemplo macrófagos del tejido conjuntivo, llamados también histocitos, osteoclastos en el tejido óseo, macrófagos alveolares en los pulmones, macrófagos perisinusoidales, hepáticos o células de Kupffer en el hígado y macrófagos de los ganglios linfáticos, del bazo, de la médula ósea, células de la glía, el tejido nervioso. Estos monocitos permanecen en sangre solo unos 3 días para posteriormente migrar al tejido conjuntivo. Posee típicamente una escotadura más pronunciada que la del linfocito. A la altura de la escotadura en el centro celular, donde se encuentran los centriolos, también existe un aparato de Golgi bien desarrollado. Estas células, aunque se clasifican como agranulocitos en su citoplasma, hay pequeños gránulos azurófilos densos que contienen enzimas lisosómicas similar a las que se observan en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Estas células, dijimos, se transforman en macrófagos y actúan como células presentadoras de antígenos al sistema inmunitario. ¿Y quién era la célula del sistema inmune? A los linfocitos. O sea, estas células presentan al antígeno a los linfocitos. No son células terminales, como acabamos de mencionar, porque ellas se diferencian en el tejido conjuntivo en macrófagos. Y aquí podemos ver las diversas células, justamente la escotadura, la forma riñonada de estas células que se visualiza dentro de ellas para poder reconocer. Y aquí en otro extendido con los diversos tipos de células granulares. Aquí para poder notar que ultraestructuralmente tienen gránulos dentro de su citoplasma, similares a lo que dijimos a las de los neutrófilos. Siguiendo, vemos justamente a la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido sanguíneo donde todo este componente celular se van a producir. Este tejido se encuentra dentro de los huesos, tanto en la cavidad medular de huesos largos como de huesos jóvenes, en los espacios que hay entre las trabéculas del hueso esponjoso. Está formado por vasos sanguíneos especializados llamados sinusoides y una malla o red de células hematopoyéticas. Estos sinusoides establecen una barrera entre el compartimiento hematopoyético y lo que corresponde a la circulación periférica. Los sinusoides de la médula ósea es una unidad vascular muy particular que ayuda justamente para el traspaso de estas células que se encuentran en los cordones hematopoyéticas para poder justamente migrar hacia los vasos arteriales y venosos a estos componentes celulares. Los sinusoides se originan de estos vasos en el límite córtico medular. Esta pared sinusoidal, como podemos observar, está revestido justamente por células endoteliales, una lámina basal y una cubierta incompleta de células adventiciales. Como ustedes saben, ¿se acuerdan? El endotelio aquí es un epitelio plano simple.
¿Qué son esas células adventiciales? Son las células que aquí vamos a observar, fíjense, las células adventiciales, también llamadas células reticulares, que son células que emiten prolongaciones hacia el interior de los cordones hematopoyéticos y proveen un sostén para las células sanguíneas en desarrollo. Además, estas células adventiciales producen fibras reticulares que también ayudan justamente a retener ese material que se encuentra en los cordones hematopoyéticos. Cuando la hematopoiesis y el paso de las células maduras hacia los sinusoides son activos, las células adventiciales y la lámina basal son desplazadas por las células sanguíneas maduras al aproximarse al endotelio y tras introducirse dentro de los sinusoides. Y como podemos ver, las células que podemos encontrar dentro de estos cordones hematopoyéticos, justamente lo característico son estas células grandes, que son los llamados megacariocitos. ¿Qué son los megacariocitos? Son los que van a dar origen justamente a las plaquetas. Son células de gran tamaño que se encuentran cercanas justamente a los sinusoides. Sus prolongaciones citoplasmáticas son fragmentadas y liberadas dentro de la estructura vascular. Entonces, como componente de la médula ósea podemos ver a los sinusoides, el cordón hematopoyético y al adipocito. Podemos dividir en dos tipos de médula, en la médula ósea roja activa y una médula ósea amarilla, dependiendo del componente que encontremos en cada una. Fíjense aquí un esquema donde nos muestra justamente la relación del megacariocito con el endotelio vascular, el sinusoide, el espacio que hay justamente. Eso hace que se fragmente ese megacariocito, sus membranas, y son liberadas como plaquetas. Su relación también con las células adventiciales que dijimos son encargadas de producir las fibras reticulares. Otra imagen más donde podemos ver justamente a estos megacariocitos. ¿Qué son los megacariocitos? Son las células que van a dar origen a las plaquetas. Son las únicas células que podemos encontrar en la médula ósea. No observamos en sangre periférica. Solamente en un frotis de médula ósea podemos observar a estas células. Son características entonces de la médula ósea. Ninguno de los componentes inmaduros de la médula ósea deberían atravesar esos vasos y pasar a la sangre, porque una vez que encontramos estas células inmaduras, las que le vamos a llamar blastos, es cuando hablamos justamente ya de los procesos neoplásicos, como un linfoma, un mieloma o una leucemia, como ya habrán escuchado alguna vez, justamente son la presencia de células inmaduras en sangre periférica. Aquí, además, nos faltaría hablar justamente de lo que corresponde a las plaquetas. Dijimos que son los derivados de los megacariocitos. Estas plaquetas sí encontramos en sangre periférica. Tiene 4 zonas, ¿no?, que se puede observar en la micrografía electrónica. Una zona periférica, que es la membrana consistente en la membrana celular, donde se encuentra el glucocáliz. Una zona estructural, donde se encuentran los microtúbulos, los filamentos de actina y miosina, que son proteínas contráctiles, las proteínas fijadoras de actina. Una zona de orgánulos, fíjese dónde están las organelas. ¿Qué organelas puedo encontrar aquí? Mitocondria, peroxisoma, algunas partículas de glucógeno y por lo menos 3 tipos de gránulos, que son los gránulos alfa, delta y gamma, que encontramos en la zona de orgánulos. Y la zona membranosa, donde hay un sistema canalicular. Fíjense en esta imagen, la flecha le está señalando un eritrocito, una célula anucleada bicóncavo y un fragmento celular que es la plaqueta. Repasando todo lo que acabamos de estudiar, vamos a ir mirando justamente las imágenes y ustedes van a tratar de responder, ¿verdad? Y ahí preguntando, pues sale que nos estamos haciendo de cara a cara, van a tratar justamente de responder. Fíjense en la imagen de la izquierda, estamos viendo una célula que corresponde a un monocito.
monocito porque una célula de citoplasma amplio, de gran tamaño, comparando con el eritrocito, con una escotadura nuclear. Fíjense, comparamos con la otra célula que vemos a la derecha, una célula granular. De los granulares, ¿cuáles eran los que encontramos? Acá los gránulos son bien teñidos, bien basófilos, entonces tenemos a una célula basofílica. Muy bien. Aquí otras dos imágenes que podemos ver que pueden corresponder a quién, a un monocito. ¿Por qué un monocito? Por la escotadura que presenta justamente la célula, una célula grande, el citoplasma amplio. Lo mismo la imagen que estoy viendo en la siguiente, arriñonada, que voy a observar. No tengo que confundir con un linfocito. Fíjense en la siguiente imagen, qué tipo de células vemos aquí. Y vemos al polimorfo nuclear, varias lobulaciones nucleares correspondientes a un neutrófilo con sus gránulos poco tangibles, a un linfocito, un núcleo bien redondeado, de repente puede tener una escotadura, dijimos también, y el citoplasma poco o nada alrededor. Aquí otra imagen, fíjese, en la de la izquierda vemos un linfocito, un monocito al lado, y el de la derecha vemos dos linfocitos y los eritrocitos. La siguiente imagen, en el extremo superior de la izquierda, estamos viendo de arriba para abajo, vemos un neutrófilo, un basófilo, un monocito deformado más o menos. En la imagen inferior de la izquierda vemos a un linfocito. En la imagen superior de la derecha un linfocito y abajo la imagen ya vimos, la primera imagen que era un monocito por la escotadura, fíjense y el tamaño. La siguiente imagen estamos viendo nuevamente una célula granular, los gránulos se tiñen y vemos si comparamos con la tinción del eritrocito medio parecido, entonces sería un eosinófilo bilobulado. Puede ser 3 lóbulos que tenga el eosinófilo, puede ser. No se engañen justamente siempre pensando en los gránulos. Fíjense en la coloración que está teniendo. A veces no vemos a los gránulos, pero la tinción también nos puede ayudar. Y al lado estamos viendo a un linfocito. Otra imagen más, fíjense, aquí el de la izquierda estamos viendo un neutrófilo en banda, un linfocito, un monocito, un neutrófilo, un basófilo y un eosinófilo, con todas las características que acabamos de mencionar. Esto sería un combo completo, difícil de encontrar de esta forma, pero estamos viendo en esta imagen. Y el de la derecha sería una célula bilobulada con sus gránulos birrefringente, un eosinófilo, como un anteojito. La siguiente imagen que vemos, el número 1, probablemente puede corresponder a un monocito. Fíjense la lobulación, no lobulación, la escotadura que va presentando, porque si hay una célula multilobulada sería un neutrófilo, pero esto vemos que tiene varias escotaduras antes que lobulación. Y el número 2, fácil, ¿verdad? Un eritrocito. El de la imagen de la izquierda, estamos viendo 3 linfocitos. La siguiente imagen, podemos notar, el de la izquierda, vemos un neutrófilo ya viejo, multilobulado, un neutrófilo en banda, basófilo, un linfocito y un eosinófilo. La imagen superior de la derecha, trilobulado, gránulos poco teñidos, un neutrófilo. La imagen inferior, bilobulado con los gránulos bien teñidos. Estamos viendo a los eosinófilos. Siguiente imagen, estamos viendo a la izquierda superior dos estructuras celulares con núcleos escotados, probablemente correspondan uno de ellos a un monocito y el otro parecería ser un linfocito, una ligera escotadura. La imagen inferior estamos viendo a un basófilo, los gránulos bien tangibles que se visualizan. En el extremo superior de la derecha estamos viendo otro monocito, ven la escotadura, el núcleo amplio, grande, citoplasma amplio, de un gran tamaño. La imagen inferior de la derecha, otro linfocito. En esta imagen, ¿qué vemos? De izquierda a derecha estamos observando una célula bilobulada con gránulos bien teñidos, correspondiente a un eosinófilo. Y las otras dos células que vemos corresponden a una célula granular, núcleos de gran tamaño, correspondiente a los granulocitos. Y por último, viendo para terminar, ¿qué estamos observando aquí?
Recuerdan que habíamos dicho que las plaquetas, ¿para qué? Justamente, ¿qué función tenían? Estas plaquetas ayudaban para la formación del coágulo sanguíneo. Para que se pueda formar un coágulo sanguíneo que tiene que haber un sangrado, ¿verdad? Una lesión vascular. Y las células justamente dijimos que la sangre tiene componente plasmático y componente celular. Esas células y con los fragmentos celulares son las que van a actuar ayudados por material que encontramos dentro del plasma, ¿verdad? Como el fibrinógeno, que es lo que vamos a observar en esta imagen, forma la malla, ¿no? Que va a ayudar, la malla laxa de fibrina, que atrapa a los eritrocitos justamente para evitar la salida del componente celular hacia el tejido conjuntivo. Y también ayudado por las plaquetas para formar este tapón hemostático, característico, impermeable, que impide la salida de estas células hacia el medio extracelular.